Bueno, buenos días. Estamos aquí en el programa de Cambio de Michoacán, Cambio en el Debate. Eh, en estos días, en estos 9 meses, se han hecho andar algunas reformas por parte del presidente de la República, la de telecomunicaciones, la de educación, está en cierres de aprobarse la de hacendaria y la energética. Entonces, para abordar hoy la reforma hacendaria, tenemos como invitado aquí a un especialista, el doctor Jorge Álvarez Banderas, de la Facultad de Derecho Y Ciencias y Sociales. Ciencias Sociales de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, realmente yo quisiera que él nos platicara, pues, cómo ve esto de la reforma hacendaria, así como se han estado aprobando la de educación, la de telecomunicaciones, sin prácticamente el consenso de la sociedad. Entonces, la sociedad ha quedado al margen. Jorge. Pues mira, gracias Leopoldo por la invitación. Tú de manera acertada señalas algo, la sociedad ha quedado al margen. Y es que siempre ha estado al margen. La característica de nuestro Estado mexicano, de ser una república representativa, pues eso nos hace a un lado. La función la función que tenemos como ciudadanos, el derecho, antes lo que se llamaba prerrogativa, el derecho que tenemos para escoger, para votar a nuestros representantes populares, termina en la urna porque después este representante popular no nos considera en la toma de decisiones dentro de los órganos legislativos y ahí viene pues la debacle porque finalmente van a obedecer a intereses de grupo, no a los intereses de la nación. Aludes a una serie de iniciativas de las cuales conozco, sé, entiendo los mecanismos de aprobación, mecanismos de conveniencia, y hoy, bueno, pues se presenta un paquete. La gente se imaginará en este paquete, pues tal cual un paquete, pero no es más que un mandato hecho por el constituyente originario en relación a que el encargado de despacho, así lo alude el artículo 74 de la Constitución Política, habla que a más tardar el 8 de septiembre de cada año tendrá que presentar lo que es la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos. Aquí hay una característica especial. El presupuesto, su proceso legislativo solamente se da en Cámara de Diputados. Es una facultad exclusiva de Cámara de Diputados. Y en relación a la iniciativa de ley de ingresos, bueno, pues es un proceso legislativo donde se involucra como Cámara Revisora la Cámara de Senadores. Tienen un plazo perentorio para aprobar estas iniciativas y es una tradición, de alguna manera, por parte de los ejecutivos federales, presentar junto con esta iniciativa y presupuesto de egresos una serie de iniciativas tendientes a reformar, adicionar, derogar diversas disposiciones fiscales. Y hoy no es la excepción. Se envía, además de este paquete fiscal, ley de ingresos de la Federación, iniciativa de ley de ingresos de la Federación, iniciativa de presupuesto o proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, ambos para el ejercicio fiscal entrante 2014, se envía una serie de iniciativas relativas a reformar la Constitución, específicamente el artículo 4 y el artículo 123, agregándoles, adicionándoles un último párrafo, porque con esto da cabida a formalizar dos leyes reglamentarias de alguna manera, que es el seguro popular y el seguro al desempleo. Respectivamente es así como se establecerían estos párrafos a la Constitución. Viene una iniciativa que en medios yo no he escuchado que señalen, pero tendremos una nueva ley de ingresos, una nueva ley del impuesto sobre la renta. Esta parte no se ha anunciado, únicamente se anuncian ciertos referentes en materia de impuesto sobre la renta, pero no se ha señalado, o los medios no se han percatado, que tenemos el proyecto de una nueva ley del impuesto sobre la renta.
Pareciera, Leopoldo, que el actual gobierno, el gobierno federal, quiere eliminar de la estructura de nuestro orden jurídico todo lo que huele al PAN. La ley vigente del impuesto sobre la renta fue promulgada por Vicente Fox, un panista. La ley del impuesto empresarial a tasa única y la ley del impuesto a los depósitos en efectivo fueron en la administración calderonista, Felipe Calderón del PAN. Entonces quieren imponer su sello y ahora ellos dan sus razones. Y creo que esto es parte de una de las razones por las cuales el país no trabaja. Llega una administración e impone sus políticas, termina la administración y llega otro, las quita e impone sus políticas. No hay una continuidad porque no hay un compromiso, porque no hay una representatividad. Entonces, efectivamente, nos dejan al margen. ¿Y los ciudadanos calladitos? Pues al margen. Al margen. Al margen, y bueno, pues no es la única iniciativa. Hay una serie de iniciativas para, te decía, reformar, adicionar o derogar diversos ordenamientos de carácter fiscal, como es la ley del impuesto al valor agregado, como es el propio Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Hay la creación de nuevas contribuciones, específicamente de los llamados impuestos verdes, de los cuales pretenden recaudar. El éxito de los impuestos verdes en otros países es no recaudar. Es un fin de los que llaman extrafiscales. Evidentemente el Estado necesita dinero, pero en materia de impuestos verdes o impuestos ecológicos, la idea es que no se recaude, porque entonces si se recauda hay un fracaso en la política. Hay absurdos tales en las declaraciones oficiales de parte del Ejecutivo Federal, como que la propuesta al incremento de bebidas azucaradas va a lograr reducir la tasa de obesidad en el país. Y bueno, pues eso vamos a preguntarle a una persona que le guste el azúcar y quizá la persona diga, pues yo si hoy vale el refresco 2 pesos y mañana vale 4, lo voy a seguir comprando. Entonces es una reforma hacendaria, regresiva, desproporcionada, inequitativa, con un gran riesgo para la estabilidad de la economía nacional, ya que hay evidentes distorsiones que se generarán diversas distorsiones en los diversos sectores económicos. Es evidente la orientación esencialmente política y no económica que orienta esta iniciativa, pues creo yo que el Ejecutivo lo que busca es una salida fácil para llegarse de más recursos, y eso tampoco se dice. En la ley de ingresos, en la iniciativa de ley de ingresos, hay un apartado extraño. La ley de ingresos tiene una vigencia anual. Entra en vigor el 1 de enero del año 2014. Así se maneja en la iniciativa, en el artículo 1 transitorio. Pero en el artículo 2 transitorio se señala que lo dispuesto en tal apartado entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Yo me remito a estudiar ese apartado y es el relativo al de obtener una serie de préstamos, tanto del exterior como a nivel nacional. Estamos hablando que a nivel internacional se autoriza contratar deuda por $7,000 millones y a nivel interno son cerca de 420,000 millones de pesos más. Y esta cantidad, pues es evidente que la va a ejercer en este ejercicio fiscal 2013. Y bueno, pues yo espero que los legisladores se percaten de este hierro, porque ¿cómo le van a dar entrada en vigencia a un apartado de la ley de ingresos que inicia su vigencia, valga la redundancia, el 1 de enero de 2014, para efecto de que cuando se publique al día siguiente, seguramente será en el mes de noviembre o diciembre de este año, entre en vigor y entonces haga uso de esa facultad del Ejecutivo para poder endeudarse? Entonces, la reforma política, la reforma fiscal, no tiene propiamente el esquema social del cual hoy el Ejecutivo anuncia que es una reforma netamente de carácter social. El impacto a la población es evidente. Yo en lo particular no asisto a partidos de fútbol,
pero los espectáculos públicos, y el fútbol es un espectáculo público, se va a gravar con el 16% de IVA. Esas son propuestas. El tema de las colegiaturas, de igual manera. Pero ese no es el meollo del asunto. Yo creo que le han incrustado a la reforma, le incrustaron a esta iniciativa una serie de conceptos que van a ser eliminados para que el legislador salga victorioso, cuando no se está percatando que los que está aprobando con una nueva ley del impuesto sobre la renta es que la tasa del impuesto sobre la renta se incremente del 28% al 32%. Ahí podemos hacer una diferencia numérica, restando 28 de 32, que nos daría 4. Pero tú eres ingeniero, y si hacemos una operación aritmética, encontramos que el incremento real es de un 14.28%. Si yo multiplico 28, que es la tasa actual, por 14.28, me va a dar los 4 puntos de diferencia entre el 32 y el 28%. Y esa parte no se anuncia a la población. Entonces, es la población la que va a estar pagando. Hay una desaparición de lo que es, alentando una simplificación administrativa, va a desaparecer un régimen de pequeños contribuyentes, tendiente a captar a esos pequeños contribuyentes en un régimen transitorio que va a tener una vigencia de 6 años y después van a brincar a lo que ellos llaman un régimen general. Pero ese régimen general, para efectos, no existe. O sea, hay un título y un capítulo y una sección en la ley, pero en el argot lo conocemos como régimen general. Y bueno, hasta ese tipo de hierros se contemplan en la iniciativa de que se denomina régimen general. La reforma no es sencilla, es de alguna manera compleja. Yo pertenezco en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana a un cuerpo académico y hemos preparado en esta semana, tenemos 8 días que se presenta la iniciativa, esta semana pasada cumplimos ya una semana, y hemos preparado ya un material para impartir un seminario a alumnos de la facultad, el cual constará de 8 módulos, son 40 horas de trabajo, para efectos de estudiar o darles a conocer a los alumnos interesados en la materia fiscal todo el tema de la reforma fiscal para el año 2014. Y el último módulo atenderemos a lo que es la ley ya formalmente creada por el Poder Legislativo y debidamente publicada. Entonces, considero que es un ejercicio interesante. Hemos tenido el apoyo del actual director de nuestra facultad y creo que va a tener éxito ahora que lancemos la convocatoria para participar en este seminario, Leopoldo. Jorge, yo te quisiera preguntar dos cosas que mencionaste que me llamaron la atención. Hablas de la inequidad. Sí. ¿Sí? ¿En qué medida se ha hablado en los medios y de algunos expertos de que toca fundamentalmente a las clases medias? Mira. ¿Sí? Entonces, más bien es decir, bueno, yo le quito un peso a una gente que gana salario mínimo y eso implica, pues, es una cantidad porcentual del salario, un peso. Sí. Si yo le quito ese mismo peso a otra gente, pues, digamos, un empresario a una empresa, es completamente inequitativo. O sea, ¿qué porcentaje para uno y para el otro? Entonces, la otra, se habla y hay una experiencia comprobada de que las grandes empresas no son prácticamente grabadas con esto. Hablaban de Walmart, de Bimbo, etcétera, ¿no? Algunas empresas que prácticamente no pagaban impuestos, o sea, el porcentaje que le quitan, por decir algo hoy, el que se pretende, 28, 32%. ¿Sí? O sea, no se les quita ese porcentaje de sus utilidades. En este caso de las tasas tengo que hacer una aclaración. Si yo reviso la ley vigente del impuesto sobre la renta, la tasa del artículo 10 de dicha ley establece un 28%. Este 28% se reforma a un 28% en otra legislatura por la exigencia de los grupos empresariales del país, aludiendo a que la tasa era muy alta. La tasa entonces se pacta que baje al 28%, pero para no resentir el impacto en las finanzas públicas, se establece de manera gradual
bajar al 28%. Esto en una ley se consigna en lo que son los artículos transitorios. Para efectos, en este año 2013, la tasa sería del 29%, de acuerdo al artículo transitorio. Así venimos transitando desde hace algunos años atrás. Y llegaríamos finalmente a lo que el legislador estableció, que es el 28%. Dicho de otra manera, la tasa establecida en la ley actual de impuestos sobre la renta es del 28% y por disposición transitoria este año debería ser del 29%. Pero los legisladores sabemos cómo trabajan y cómo se ingenian para no, pues propiamente para engañar a la población. Y lo que hacen para permanecer en una tasa no del 29%, sino del 30%, fue que en la Ley de Ingresos de la Federación de este año 2013 se establece en un transitorio que aquel transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta se reforma. ¿Qué necesidad de hacer un galimatías? ¿Qué necesidad de no ser claros ante la opinión pública, ante el pueblo? De decirles, miren, hoy no cumplo con lo que dije, su tasa no va a ser del 29, sino que va a ser del 30. Y se aventaron el transitorio en la Ley de Ingresos para reformar un transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero la tasa es del 28%. El Ejecutivo Federal anuncia que el incremento de la tasa será del 30 al 32, pero eso es una mentira. El incremento sería del 28 al 32%, con ese gran impacto. Entonces, si tú hablas de que grandes empresas no pagan, no es por el hecho de que no estén gravadas, es que hay ciertos regímenes para ese tipo de empresas que se les llama de consolidación fiscal, en donde los resultados de unas las absorbe otras, y esto va en el tiempo teniendo un beneficio porque finalmente no van pagando, generan pérdidas y las pérdidas se disminuyen de las utilidades y las cantidades que pagan son menores, no es que no estén sujetas. La gravedad en el tema de la población, tengo un dato aquí, según las cifras más recientes proporcionadas por el INEGI, el 59.13 de los mexicanos pertenece a la clase baja, el 39.16 de clase media y además el 1.71 de clase alta. Sí. Tales porcentajes evidencian que el peso de la carga tributaria recaerá esencialmente en la clase media, tanto por el casi 40% de la población nacional que la conforman 44 millones de personas, como por su capacidad contributiva, aunque indudablemente también impactará a los sectores más vulnerables. Se puede decir hoy, es que van a agravar los clubes deportivos, donde solamente van cierto sector de la población. No me gusta hablar de clases sociales, en México todos somos iguales, pero para diferenciar en atención al volumen de ingreso que se percibe, podemos hacer esa clasificación. Los clubes sociales van a ser grabados con IVA. Jorge, nos van a quedar prácticamente 3 minutos, me dice la compañera. Sí. ¿Qué concluirías tú de esto? Primero, yo creo que valdría la pena tomar en consideración la irresponsabilidad de los que dicen ser nuestros representantes, ¿sí? Ante las 3 reformas que hoy están, bueno, 2 consolidadas y una que está en proceso, ¿no? Bueno, otras 2 que están en proceso. Sí. Entonces, ¿qué le pudiéramos aconsejar a la gente? Pues primero hay que pensar bien el día de mañana a quién vamos a elegir y los compromisos que va a tener con nosotros. Yo creo que un compromiso olvidado desde 1857 es que nos hace falta una ley federal de participación ciudadana donde se considere la revocación del mandato. Voto por ti siempre y cuando te comprometas a elaborar una ley reglamentaria del artículo 39 constitucional. Incluye la revocación del mandato. Bajo ciertas características, llega un día en que voto a efecto de si tu actuación es debida o no, y en consecuencia si no, te vas. Exacto. Y si haces un buen papel, te puedes quedar. Creo que esa es la parte fundamental del compromiso del cual todos los mexicanos necesitamos. No necesitamos pactos. Una pregunta, la última. Jorge, ¿tú consideras que esta reforma hacendaria pueda contribuir a incendiar en parte a la población? No, la población es muy pasiva, es temperamental. En el caso de los maestros, por ejemplo, hay una inconformidad cada vez que creciente, ¿no? Es temperamental, se va a acabar. No hay la solidaridad del pueblo con los sectores vulnerados. Las tragedias son tragedias en el momento en que se olvidan las cosas. Y yo considero que el tema de los maestros, cuando no lo comparto al 100%, veo que ellos también van a ser olvidados.
como hemos sido olvidados otros muchos mexicanos. No va a ser posible porque no estamos unidos. El día que estemos unidos, ese día vamos a tener un nuevo México. Pese a que dicen, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dicen que hay una recesión. Pues la recesión no es necesario que el instituto nos la diga, la vivimos en la casa. El dinero no nos alcanza. Muy bien, Jorge. ¿Quieres decir cuándo empieza tu seminario? El próximo martes, el martes de la semana entrante, inicia el seminario. Tenemos las sesiones de 6 de la tarde a 9. Yo creo que el público está invitado. Vamos a hacer esa convocatoria al público en general, no nada más a los estudiantes de la Facultad de Derecho. ¿Tiene algún costo? No, es gratuito. Es parte de nuestras actividades como cuerpo académico, como investigadores, como profesores de tiempo completo en la universidad. Y qué mejor que si la universidad nos ha dado, pues nosotros podamos entregarle algo a la población en ese afán de servicio. Eso es magnífico, Jorge. Yo creo que es de las pocas facultades. En este caso, casi todos cobran los cursos. Este caso no. Qué bueno. En enero vamos a ver una serie de cursos y todo el mundo va a estar cobrando. Yo, mientras esté aquí y la universidad me sostenga, yo seguiré aportando a la población. Bueno, pues le damos las gracias a Jorge Álvarez Banderas, un especialista en esto de los centavos y de las leyes y en muchas otras cosas. Gracias, Jorge. Leopoldo.